Hola a todos, en este nuevo video de matemática para tercer año vamos a abordar el tema de gráficos cartesianos. En el mismo les presentamos dos enlaces como recomendación a dos videos que van a abordar este tema explicando tanto los gráficos cartesianos, cuestiones básicas que incluso han visto años anteriores sobre cómo ubicar puntos en los gráficos cartesianos. Y bueno, y hay otro video explicativo parecido a lo que voy a hacer a continuación, con una parte más teórica, una explicación más teórica, pero también amena sobre cómo se grafican y cómo se interpretan los gráficos en, en el sistema cartesiano. Ahora les voy a explicar brevemente en qué consiste el práctico. Este es el trabajo práctico número 5. Y bueno, en el primer punto tenemos un problema donde se narra una situación problemática y en esa situación, que les recomendamos leerla atentamente, queda reflejada en un gráfico el recorrido que realiza el protagonista desde su casa hacia diversos lugares. Para eso también tienen una serie de distancias señaladas aquí abajo que pueden utilizar para ubicar en el gráfico. Un ejemplo, concretamente tenemos en este, que es el eje vertical o de abscisa que se llama, la distancia que ha recorrido desde su casa en metros, ¿sí? Que está medida o señalizada aquí, de 100 en 100. Y en este eje, el horizontal, que también se llama eje de ordenadas en los gráficos cartesianos, se mide el tiempo de izquierda hacia la derecha, en el sentido de la flecha, que indica la flecha. El mismo está medido en minutos. Aquí está expresado en valores que representan en realidad minutos, 10 minutos, 20, etc. Los intermedios van de 5 en 5, 5, 15, 25, etc. Y lo que tenemos que tratar de realizar es la ubicación de los puntos. Entonces tenemos este punto, ¿sí?, que tenemos aquí. Si nos fijamos, tiene en el eje Y, o en el eje que mide la distancia de la casa, 300 metros. Y por otro lado, dice que el tiempo en minuto es de 10 minutos. O sea que nos está diciendo que a los 10 minutos recorrió desde su casa 300 metros. Y así vamos haciendo con cada uno de los puntos, vamos ubicándolo. Recordar que en la notación tradicional este suele ser el eje X, el de ordenada, el de horizontal, y el vertical, el de abscisa, ¿sí? En este caso, el horizontal, vuelvo a repetir, va a medir tiempo, y el vertical la distancia desde la casa. Vamos ubicando los puntos y de esa manera vamos a responder en la hoja siguiente una serie de preguntas que tienen que ver con esos puntos. En el caso del problema número 2, también presentamos un gráfico, esta vez representando un recorrido y específicamente la cantidad de combustible que en ese viaje que se realiza tiene el vehículo que los está trasladando. Entonces tenemos en este gráfico nuevamente en el eje X, ahora sí dice eje X, en este gráfico, que el vertical, expresa las distancias recorridas. Distancia es lo que se ha recorrido de un punto hacia otro. En este caso en kilómetros, que es algo habitual cuando hablamos de distancias recorridas en vehículos.
Y por otro lado tenemos en el eje Y o Y, que es el eje vertical o también llamado de abscisa, expresada acá dice nafta, o sea el combustible que contiene, recordemos, el depósito o el tanque de nafta, como le solemos decir aquí, en ese momento, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos lo que va a representar es, en una determinada parte del recorrido, cuánta nafta tiene el depósito de combustible. Por ejemplo, si tomáramos este punto, tendríamos que decir que a los 100, que dice acá, kilómetros, el tanque lo que presenta, sigo la línea, son, me muevo buscando en el eje Y, fíjense que por eso se llaman gráficos cartesianos, porque son ortogonales, o sea, están divididos, como vemos la cuadrícula de fondo, en líneas verticales y horizontales. Y siempre buscamos los puntos de esa manera, de forma vertical y horizontal. Entonces este punto, para saber qué valor tiene, que sería en la cantidad de litros de nafta en este momento, o mejor dicho, a los 100 kilómetros de recorrido, me baso en esta notación. Acá tenemos claramente expresado el 20 y vemos que tiene 1, 2, 3, 4 de estos cuadraditos, por así decirlo, ¿sí? Para expresar el 20 quiere decir que cada 10 tenemos 2, entonces diríamos que acá hay 30, acá hay 40 y acá que coincide son 50. Entonces en este ejemplo tenemos 50 litros de nafta a los 100 kilómetros. Y así vamos haciendo con cualquiera de los puntos que nos pidan en las preguntas que están designadas a continuación, aquí abajo. En el problema número 3 tenemos un gráfico bastante parecido, pero esta vez la situación es la de una especie de persecución, entre comillas, es decir, alguien se va del trabajo, Alejandra en este caso, y se deja algo olvidado, y es una de esas buenas compañeras que sale atrás de ella tratando de alcanzarla para poder darle el abrigo que se ha olvidado. Entonces lo que va a reflejar el gráfico es el recorrido que van haciendo ellas dos, ¿sí? A lo largo del tiempo, que está medido en el eje X, ¿sí? Acá dice el tiempo en segundos. ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzarla? Si vemos, en esto tenemos dos líneas que van paralelas hasta cierto punto, ¿no? Y que están reflejando el recorrido. Fíjense que en el eje nuevamente de abscisa medimos la distancia en metros. Es decir, me está diciendo el recorrido de cada una de ellas, tanto de Alejandra como de Rita. Entonces, ¿en qué punto coinciden? Bueno, el punto obviamente en que Rita le pueda alcanzar a Alejandra. En virtud de eso, vamos trabajando de la misma manera que les vengo explicando, pero esta vez simplemente sabiendo que tenemos en el eje X o el horizontal tenemos el tiempo medido y que en el vertical tenemos la distancia. Cada vez que busquemos entonces nos vamos a basar en estas medidas. Y por supuesto tenemos distancias medidas de 100 en 100 metros. Y aquí tenemos segundos designados de 20 en 20. Nada más. Pero si nos fijamos en cada cuadrado hay en este caso un tiempo menor
y en este caso una distancia menor. ¿Tá? Aquí tenemos las preguntas asociadas al gráfico que tenemos que contestar. Por último, la actividad número 4 o el gráfico número 4 tiene que ver con otra situación. Hay una protagonista que se decide a escuchar música y luego de un tiempo donde ella ha armado una lista de reproducción y tiene 5 discos distintos, el programa que ella consulta le muestra este gráfico. ¿Qué es lo que muestra el gráfico? Simplemente, como podemos observar, la duración en el tiempo, aquí en el eje horizontal nuevamente, y los discos que ella ha reproducido, mejor dicho que el programa ha reproducido. ¿Tá? El disco 1, el disco 2, 3 y así. Aquí están designados los 5 discos, entonces cada una de estas líneas hacen referencia al disco que se está reproduciendo. Y aquí lo que tenemos son minutos. En el minuto 63, en el minuto 110, en el minuto 152, 216 y 263. En virtud de ese gráfico es que vamos a responder estas preguntas. ¿Cuántas horas estuve escuchando música? ¿Qué representa el eje vertical? Y así vamos a resolver cada una de esas preguntas observando los gráficos de la misma manera en que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores.